¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en sábado. Sí, estamos en el YMCA. Aquí está la alberca. Sí, nuevamente. Al fondo está el jacuzzi, el sauna y el baño de vapor. En un rato más, pues, con su permiso. Pero miren, vamos a ver. Estoy tratando de acomodar aquí el teléfono. Ya ordené un stand para poner el teléfono, pero todavía no me llega. Creo que me llega hoy. Sí, hoy vamos a empezar con la lección número 3, que se llama la solución de Dios para el pecado. Sí, en la lección anterior, la lección 2, vimos lo que son los resultados del pecado. Y cerramos con Apocalipsis 20:11. Sí, se lo voy a leer, no pasa nada. El juicio ante el trono blanco. Sí, recuerden que vimos donde dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, después de eso, aquí dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Sí, con esto estamos viendo, y les como pregunta es analizar en dónde estamos nosotros. ¿En qué libro usted cree que está inscrito en este momento? ¿En el libro de la vida o no? Sí, porque es un libro que existe y que todos vamos a morir y vamos a estar ante ese juicio. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es la lección número 3, que es la solución de Dios para el pecado. ¿Sí? Empezamos con oración más bien. Primero hay que orar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría en todo, amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él enfrente de toda situación, de todas las cosas. Padre, te doy gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de compartir nuevamente la lección número 3. Te pido en el nombre de Jesucristo que sea una palabra de bendición para los que la están escuchando, Señor. Que abra sus oídos, sus mentes, su espíritu, bendito Dios, sus corazones en el nombre de Jesucristo, y que puedan entenderla, Señor, que puedan entender tu mensaje a través de este video, Señor. Lo pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, empezamos con la pregunta número 1. Dice, ¿a qué llama Pablo vida eterna? Sí, esa es la pregunta número 1 del libro. Y nos vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llama Pablo vida eterna? A Dios, a Jehová. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Sí? Esto nos vamos a Juan 3:16-17. ¿A qué vino Jesús al mundo? La pregunta. Y aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, está muy claro, tenemos que creer en su Hijo, que es el Señor Jesús, para poder tener esa vida eterna de la que ellos hablan, el Padre habla. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por ese es el motivo que Jesús vino a la tierra, para que nosotros, el mundo, seamos salvos en Él, en su nombre. Entonces, ¿qué es necesario para el perdón de pecados? En Hebreos 9:22 lo vemos. ¿Qué es necesario para el perdón de pecados? Si usted quiere arrepentirse, bueno, vamos a ver qué es necesario, qué debemos de hacer. Bueno, en Hebreos 9 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí?
¿Qué es necesario para el perdón de pecados o el derramamiento de sangre? ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? ¿Por qué la menciona? O sea, si nos vamos a Romanos 5:9, vamos a entender, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, recuerden que Jesús murió en la cruz. Gracias a Dios porque él nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Él murió en una cruz. Sí, él no murió, él fue un niño. Sí, Jesús fue un niño Jesús fue un niño, creció y murió como un hombre. Creo que tenía 33 años de edad cuando él murió como un hombre. Pues él murió en la cruz. Sí, a él los crucificaron, hubo sangre, y por su sangre que él se sacrificó por amor a nosotros, nosotros somos salvos. Me estaba acordando de la historia de Moisés, cuando iba a liberar su pueblo Jehová, sí, que el faraón no quería liberarlos, se le mandaron las 7 plagas al faraón. En la 7ª plaga, Jehová le dijo que todos los niños, el primogénito, el hijo mayor, ya sea del faraón o de los esclavos, iba a venir el espíritu de la muerte y se los iba a llevar, les iba a quitar la vida a todo el primogénito. ¿Sí? Pero él ordenó al pueblo de Dios que mataran a un cabrito de 1 año de edad y que la sangre la usaran para ponerla como puerta, en las marcas, como marca en la puerta de cada una de sus familias, para que cuando el espíritu de la muerte viniera, no se llevara la vida de sus hijos primogénitos. Entonces, y que después de eso, que se comieran la carne, ¿verdad? Del cabrito. Entonces, cómo Dios usa la sangre para salvación, desde ahí nos damos cuenta cómo usa la sangre para su salvación. Ahora, qué mayor con la sangre de Jesucristo, de su Hijo. En Efesios, vamos a ver, ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Seguimos en la pregunta. Entonces, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Ese es en Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Efesios 2:13 vemos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, nosotros en algún momento estamos apartados de Dios, estamos alejados de Dios, pero cuando nos arrepentimos por la sangre de Jesucristo, pues decimos, Señor, me arrepiento en este día, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Pues por su sangre somos perdonados y nos acercamos a Dios. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso está en 1 de Juan 1:7. La sangre de su Hijo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No importa si andas en drogas, alcohol, sexo, pornografía, en tantas cosas que hay en este mundo, que hay una lista tan grande. No importa en qué pecado andemos, Dios nos va a perdonar. Sí, así como nos perdonó un ejemplo de la Biblia, la prostituta que fue sorprendida en adulterio y bueno, en un acto sexual y fue sorprendida, la trajeron ante Dios. Dios le dijo, yo no te condeno. Él no nos condena, Él te perdona. Si tú estás arrepentido de corazón, Él te perdona. ¿Sí? En Apocalipsis 1:5 vemos, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre. ¿Sí? Gracias a Dios porque nos lavaste
de esos pecados con tu sangre, bendito Dios. La siguiente pregunta es, ¿qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? O sea, sabemos que murió en la cruz, pero luego, ¿qué hizo? O sea, ¿por qué? ¿Quién llevó? En 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Él aquí nos explica cómo él, al morir en la cruz, en ese madero, ¿sí? Nuestros pecados ahí fueron entregados por él, para que nosotros podamos vivir esa justicia, por esas heridas que él sacrificó por nosotros. ¿Sí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Gracias a Dios por esta oportunidad, ¿sí? Por las oportunidades que nos das a diario. ¿Sí? Sigue la pregunta la misma, ¿qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Ahora en 2 de Corintios 5:21 menciona lo siguiente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sí? Y continuamos con la pregunta, ¿qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? En Gálatas también vemos 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Sí? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. La siguiente pregunta viene siendo, ¿cuál fue la solución de Dios al hombre? ¿Cuál fue la solución de Dios al pecado del hombre? ¿Sí? Entonces, la solución es esta, encontramos en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La pregunta siguiente es, ¿qué sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Sí? Si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué sucede? En Juan 1:12 y 13 lo encontramos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, está bien claro, solamente hay que recibirlo, decir, en donde estés, en tu cuarto, en el carro, en el trabajo, en donde estés, solamente decir, Dios te recibo, Dios perdóname, perdona mis pecados, perdona que te he fallado, te recibo en el nombre de Jesucristo, amén, y Dios escucha. Todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Los cuales no son entregados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si ponemos en la pregunta que sigue es, ¿qué dijo Jesús que debía suceder antes de que veamos y entremos en el reino de Dios? En Juan 3:3-7 lo vemos. Jesús, el ejemplo de Jesús y Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le contestó y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí? Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Por eso existe lo que es el bautizo,
porque al momento de ser bautizados, nos sumergimos del agua, salimos del agua y nacemos de nuevo en ese momento. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En primera, vamos a ver, esta fue lo que es Juan 3, del 3 al 7. Y la siguiente pregunta es: ¿qué nos enseña los siguientes versículos acerca de ser nacido de Dios? Y esto lo vemos en Juan del 1 al 13. ¿Sí? Perdón, 1 al 13. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece siempre, para siempre permanece. Siempre renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es en primera de Pedro. En primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, esta es una buena oportunidad para arrepentirse y nacer de nuevo. En primera de Juan 4:7, Dios es amor. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce al mundo. Sí, sabemos que a veces es difícil amar a nuestros prójimos, a las personas que tenemos al lado. Muchas veces a nuestras mismas familias es difícil de amar, a los compañeros del trabajo, a nuestros jefes. Sí, pero es un mandato de Dios y es uno de los principales, que es amemos unos al otro, amar al prójimo. ¿Sí? Y aquí también lo explica, de que amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, a esa persona que te cae mal, ámala. ¿Sí? Muéstrale algo de afecto. A veces es difícil, pero podemos empezar con un buenos días, buenas tardes, buenas noches, un abrazo, cómo te ha ido, y démonos esa oportunidad de amar a unos a otros. Vamos a ver, en primera de Juan, vamos a ver, porque en primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. ¿Sí? Tenemos que tener fe y vamos a vencer al mundo. La fe también es muy importante. ¿Sí? Hay que tener fe de que Dios está con nosotros, Dios nos escucha, y que Dios nos va a cambiar y va a cambiar a los que tenemos alrededor, a las personas que están alrededor nuestro. En primera de Juan 5:4 es lo que leí ahorita, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? En segunda de Corintios viene lo siguiente. La pregunta es primero: ¿qué dice Pablo acerca de aquellos que están en Cristo? Vamos a ver qué dice Pablo de los que están en Cristo. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hubo una tormenta muy fuerte hace poco. Aquí seguido hay tormentas muy fuertes, que hasta a veces hasta tornados hay. ¿Sí? Pero nosotros no vemos el aire, ¿verdad? Vemos lo que sucede, cómo se mueven los árboles, cómo se mueven a veces los techos de las casas, a veces cómo la basura se mueve, cómo lo que pasa con el aire. Pero el aire en sí no lo vemos, no lo podemos ver.
De repente llega y se siente la corriente de aire tan fuerte que a veces hasta nos empuja, pero no lo vemos en sí el aire. Nadie lo puede ver el aire, pero ahí está. ¿Sí? A Dios físicamente no lo vemos, pero ahí está. Entonces nosotros debemos andar por fe. ¿Sí? Hace poco escuché en la radio un predicador como estaba explicando de que era una piloto, ¿sí? Una piloto que agarró su avioneta, iba a una ciudad, pero empezó la tormenta, empezó la nevada y de repente ya no veía nada la piloto. Sí, todo, imagínense a esas alturas, todo nubes por todos lados, tormentas, no veía nada, estaba en medio de la tormenta, de relámpagos y truenos y ella agarró su radar, su radio y empezó a pedir ayuda para que le ayudaran a aterrizar. Le contesta la persona que se encarga de ayudar a los pilotos y ella sin conocerlo, nunca lo había visto en su vida, nunca lo había conocido. Entonces él la empieza a guiar a dónde tiene que ir y dónde tiene que aterrizar, ¿sí? Y ella, confiada en él, confió su vida en él, va escuchando en la radio las instrucciones que él le va diciendo y la pudo aterrizar a la pista sana y salva. Ella confió su vida a una persona completamente extraña que ni siquiera había visto en persona, a una persona con la que nunca había hablado en su vida, y le confió su vida y él la salvó de esa tormenta. Imagínense si él puede hacer eso, qué cosas no puede hacer Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Aprendamos a confiar en él y él nos va a salvar de la tormenta en la que estamos pasando y de las próximas que vienen. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido de bendición en este día. Un saludo a esas personas que me conocen, sí, las que no también, saludos. Bueno, espero que si consideran que es de bendición para alguien más, compártanlo, por favor. Sí, y no se olviden de que hay un Dios que existe, que está ahí por nosotros. Es solamente que tenemos que clamar y hablar con él. Tenemos que crear una relación. Sí, es importante hacerlo porque Dios existe. Entonces, ¿cómo queremos tener una relación con alguien? Por ejemplo, con una persona, con el vecino, con el compañero de trabajo, si no hablamos con él, si no nos damos la oportunidad de conocerlos. Nunca vamos a tener esa amistad, esa relación, si nosotros mismos cortamos ese contacto. No perdamos el contacto de Dios, no perdamos tener la oportunidad de tener una amistad con Dios. Lo único que tienen que hacer es en su cuarto, aunque nadie nos vea, hablar con él, hablar de lo que ustedes quieran. Dios, gracias por este día, gracias por la oportunidad de vivir, gracias porque puedo caminar, porque puedo respirar, porque tengo trabajo, porque tengo vida, tengo salud, tengo familia, tengo esto. Hay muchas cosas por las que podemos estar agradecidos. Sí, porque tampoco no es nada más estar pidiendo cosas a Dios. Él no es un genio de la lámpara. Sí, Él es nuestro Dios, nuestro creador, y Él está aquí para estar con nosotros, ayudarnos y bendecirnos, y vamos a salir adelante con fe, confiando en Él siempre y en su palabra. Sí, pero no perdamos ese contacto, la oportunidad de tener ese contacto con Él a diario, todos los días. Así como todos los días comemos, todos los días no se nos olvida comer, ya sea 1, 2, 3, 4 o hasta 5 veces al día o más. Una sola vez al día, mínimo, todos los días, mantén esa relación con Dios. ¿Sí? Bueno, esperemos el siguiente capítulo, va a ser la lección 4. ¿Sí? Con ese termina el primer, vamos a ver. La lección 4 se trata por gracia a través de la fe. Por gracia a través de la fe. Y después vamos a continuar con el número 2, el señorío y la obediencia. Pero vamos a terminar con el 4, ya nos falta uno más para terminar este capítulo.
Capítulo 1 primero, son 12 capítulos, les recuerdo, 12. Cada uno tiene aproximadamente 4 lecciones. Y en esto estamos terminando la lección 1 y continuamos con la lección 4 en el siguiente. ¿Sí? Saludos y que tengan un buen fin de semana.